La OCDE dio a conocer el último indicador sobre el tema del combate a la corrupción y cómo están las diferentes naciones del mundo. Llama la atención, por decirlo menos, que México, teniendo en los últimos 2 sexenios como bandera el combate a la corrupción, pues lejos de poder combatirla, haya crecido. Las posiciones en las que nos encontramos son de verdad preocupantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque, lo decíamos, lejos de avanzar, nos ha ido peor. No tenemos buenos resultados, no estamos combatiendo la corrupción, pero además la percepción de corrupción es altísima. 26 puntos de 100 es la calificación que tiene México. Ocupamos la posición 140 de 180. Es decir, tenemos de las peores políticas anticorrupción. Licenciado José Mario de la Garza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Erika, qué gusto saludarte a ti, Jonathan, esta mañana. Muy buenos días. A ver, licenciado, ¿qué significa esto? Lo que está develando la OCDE, ¿qué dice de México? Pues mira, tiene varios puntos, ¿no? No estamos combatiendo la corrupción, no tenemos instituciones que funcionen, el sistema mexicano sigue privilegiando esquemas de corrupción como asignación de contratos, como obras públicas que se realizan con sobreprecios, con contratistas que aparecen de la noche a la mañana sin ninguna experiencia y se les asignan millones de pesos, y con una estructura en donde la corrupción es el factor que resuelve muchos asuntos que en México se encuentran atorados en una burocracia que no sale, ¿no? Entonces, como bien dices, México está en los lugares más bajos comparado con Nigeria, con Uganda, con Madagascar, y en América Latina pues estamos más o menos a la altura de Guatemala, de Honduras, y pues Venezuela, aunque está un poco más abajo, Erika, no está tan abajo. O sea, estamos a esos niveles en donde México, como bien dices, cada campaña, cada político que sale a hacer campaña cuando hay elecciones, Erika, nos dice: se va a combatir la corrupción, vamos a eliminar todos los actos de corrupción, los corruptos se van a ir a la cárcel, pero pues te das cuenta que no, las fiscalías anticorrupción no funcionan, el sistema anticorrupción se desmanteló, no hay personas involucradas en procedimientos de anticorrupción. Y mira, Erika, lo que yo he platicado contigo y con Jonathan, ¿no? Lo que nos gustaría es ver que no exista la corrupción, ¿no? Más, Claro. Más de estar hablando en el tema de que a cuánta gente van a meter a la cárcel y cuánto dinero se va a recuperar, más bien cómo construir un país con instituciones que permitan combatir la corrupción. Y ahora hay un gran tema, ¿no? La pérdida de independencia y autonomía en el Poder Judicial, el factor que van a traer, vas a ver el año que entra cómo va a estar la calificación, vamos a tener todavía más corrupción, porque estamos perdiendo pues una autonomía y un Poder Judicial que pudiera servir para el combate a la corrupción. Justo en esto me quiero detener, licenciado. A ver, esta baja en las calificaciones tiene que ver con la desaparición de los organismos autónomos, es decir, tiene que ver con que México, en vez de construir y fortalecer instituciones para combatir la corrupción, para transparentar, para observar a los sujetos que están en la toma de decisiones, ¿las hemos desmantelado? Pues hemos ido desmantelando los mecanismos que nos dan a los ciudadanos instrumentos para el combate. El acceso a la información es uno, porque era la manera en la que podíamos tú, yo, Jonathan, pedir información para accionar y para poder combatir la corrupción. El Poder Judicial es otro. El sistema anticorrupción, Erika, que se creó, que era un sistema en donde participaban diversas dependencias y se trataba de compartir información. ¿Y sabes qué? Crear políticas públicas de combate a la corrupción. Pues cuando vino Andrés Manuel, no sé si te acuerdas, desmanteló y desintegró todo el sistema. Y pues a mí me parecía que podría constituir un avance importante. Y por otro lado, las fiscalías anticorrupción pues no han funcionado, Erika. Acumulan denuncias que se guardan en cajones y no prospera ninguna. Y hay pues muchos acuerdos políticos que lo que están diciendo es: mejor operemos con la corrupción en los contratos, en las obras públicas, en las asignaciones, y de esa manera se ha podido operar. Ve lo que ha pasado también con la asignación de recursos a programas sociales, ¿no? Siempre hay el escándalo, como fue el sexenio pasado de Segalmex, en donde te acabas enterando que miles y millones de pesos se desviaron porque 3 o 4 funcionarios públicos le encontraron la manera de darle la vuelta y de desviar millones de pesos para obtener beneficios personales.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias internas y externas? Porque además esto ya nos pone en la mira del resto del mundo de decir, miren qué situación de corrupción tiene México. ¿Cuáles son las consecuencias que nos va a generar esta imagen hacia el exterior, pero también cuáles son las consecuencias que como ciudadanos este índice nos está diciendo qué es lo que estamos viviendo? Pues mira, hacia afuera, la percepción de un país corrupto, de un país violento, de un país controlado por el narcotráfico, como se ha estado también mencionando en las últimas semanas en la agenda internacional. Y entonces eso, Erika, al final del día, pues impacta también en la toma de decisiones de quienes quieren invertir en México. Porque cada vez que estas noticias se difunden y estos análisis se publican, pues tú como inversionista te preguntas si vas a llegar a un lugar en donde tus inversiones van a estar seguras, y la respuesta con estos indicadores es no. Entonces vas a buscar lugares en donde puedas invertir con mayor seguridad, donde haya un poder judicial que funcione, que haya un mecanismo que evite la corrupción. Pero pues en México vamos contracorriente, porque cada año que se publica este indicador, que es muy importante, el más importante a nivel internacional, México desciende, Erika. O sea, no hemos logrado avanzar en los últimos años. Y hacia adentro, Erika, pues esta percepción, como alguna vez se dijo, no sé si te acuerdas de Peña Nieto, como dando a entender que la corrupción forma parte de los mexicanos, sí, y que nada se puede hacer, y que entonces estamos condenados a vivir en un país corrupto, y mejor el ciudadano dice, pues me adapto a esas circunstancias y juego con esas reglas, en lugar de constituir un esquema de denuncias, un esquema de mecanismos de alzar la voz, de evidenciar. Pareciera que ante tanta fatalidad, pues prefieres decir, mira, es mejor operar de esta manera, sale más barato y mejor me conformo con esto. Entonces dejas de tener a los ciudadanos como aliados y mejor encuentras a ciudadanos que están buscando en facilitar el sistema a través de los mecanismos de corrupción. Eso es lo que va pasando, no en este año, Erika, o el año pasado, es lo que llevamos haciendo los últimos 15 años. Uy, ¿cómo empezar a contrarrestar esta situación? Es decir, si realmente este gobierno quisiera combatir la corrupción, ¿por dónde tendría que empezar? Pues mira, yo creo que se tiene que empezar por poco, porque también tratar de resolver un problema tan complejo con reformas constitucionales como lo han ido vendiendo no sirve de nada. Quizás, Erika, hay que utilizar lo que otros países les ha funcionado. Mira, en otros países han funcionado dos cosas bien y han ayudado a avanzar. Una cosa que ha funcionado bien es crear un sistema legal que permita informantes de actos de corrupción que queden protegidos. ¿A qué voy, Erika? En México hay muchísimos funcionarios honestos que trabajan en la administración pública y que muchas veces, Erika, se dan cuenta que existen actos de corrupción en las dependencias donde ellos están trabajando, Erika. Pero ¿sabes cuántos incentivos tienen para denunciar, para evidenciar, para que esto se salga a la luz? Ninguno. Porque ahorita el incentivo, Erika, es que si tú haces eso, te corren, sí, claro, de la dependencia, ¿no? ¿Verdad? Te corren. Entonces, lo que ha funcionado en otros países es, vamos a crear un sistema de informantes que estén protegidos, que tengan un incentivo, inclusive hasta económico, hay en países de Europa y Estados Unidos, Erika, en donde se protege al denunciante y entonces puedes construir un acto de corrupción y puedes combatirlo y puedes llevarlo a un tribunal, porque también hay que pensar en las pruebas y pensar en cómo lo procesas, ¿verdad? Si tú no tienes información concreta de un acto de corrupción, Erika, pues podemos pasarnos toda la mañana discutiéndolo tú y yo, pero acuérdate que tenemos que llevarlo a un tribunal. Finalmente hay que probar que se llevó a cabo un acto de corrupción. Claro. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues con los informantes en otro país. Segundo, encontrar actos ejemplares y actos que sirvan de ejemplo hacia los demás. No puedes combatir toda la corrupción, Erika, no la puedes, pero sí puedes combatir 3 o 4 cosas que manden una señal allá afuera para decir, miren, se está combatiendo aquí y si tú cometes un acto de corrupción puedes acabar en la cárcel. Entonces yo creo que si combinas estas dos cosas, un sistema de informantes bien armado, una ley que los proteja y tomar 3 o 4 casos emblemáticos que te sirvan como para sentar precedentes y para empezar a señalar que estos actos se van a combatir, podría ser un buen inicio, Erika, si hacemos eso. Ahora, justamente te lo tengo que preguntar de manera clara, ¿les interesa a esa élite gobernante, a los partidos en el poder, les interesa combatir la corrupción? Pues mira, te platico las experiencias muy concretas. Nosotros presentamos algún tiempo atrás una iniciativa en este sentido de protección de informantes de actos de corrupción, Erika. Aquí en el Congreso la presentamos utilizando estos estándares internacionales, utilizando lo que se ha hecho en otros países. Una iniciativa diciendo vamos a crear este esquema. ¿Y qué crees que pasó con esa iniciativa? ¿Se quedó ahí? No, la declararon improcedente. Uy. Se declararon improcedente. O sea, entonces, como dices tú, claro, el interés está, claro, el interés, ¿sabes cuál es?
de no tener estos elementos y de no tener estas estructuras. Ese es el interés, como bien lo señalas. Sí hay un interés, pero el interés es no tener ningún esquema que permita combatir la corrupción y que la corrupción se pueda seguir llevando a cabo. Ese es el interés que hay en México, en el sector que debería estar preocupado por qué esquemas podemos generar. Y se pueden generar esquemas desde lo local también, Erika, ¿verdad? Claro. Desde el combate a la corrupción local y a nivel federal también. El asunto es ese, realmente les interesa y bueno, pues tú ya nos has respondido. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Gracias, un saludo muy fuerte a ti y a Jonathan. Nos contactamos la semana que entra. Claro que sí, gracias. Muy buenos días.